Hoy nos visita una directora y guionista con una voz muy personal. A punto de estrenar su tercer largometraje y con varios proyectos en marcha, su cine ha sido definido como valiente, comprometido y profundamente inquieto por contar historias que nos hacen y nos invitan a cuestionarnos muchos de los clichés sociales que tenemos hoy día. Hoy nos tomamos un café con Patricia Ortega. Bienvenida, Patricia. Gracias Muchas por invitarme. gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Bueno, a ver, lo primero que me gustaría saber es cómo nació en ti esa pasión por contar historias a través del cine. Bueno, yo creo que primero, como que para mí el cine llegó como cinéfila, desde pequeñita. No por algo vocacional, sino porque creo que mi mamá, que sí era una cinéfila empedernida y también era una madre soltera con 2 hijos, lo que tenía a la mano era ponernos un VHS o un Betamax y ponernos películas los fines de semana, ¿no? Porque no le alcanzaba el dinero para otra cosa. Mi hermano y yo crecimos viendo películas de todo tipo y mi mamá no nos censuraba nada, nos dejaba ver de todo y hablaba mucho con nosotros, hacía como cineforos con nosotros desde pequeñitos. Y yo me acostumbré a eso. Y mis fines de semana y mi tiempo libre era ver películas. Y eso de encerrarme en ese mundo me creó el hábito. Y para mí era como la mejor inversión de tiempo, ¿no? Y luego creo que fue con la escritura que yo empecé a contar cosas. En prosa, crónicas. Por eso estudié comunicación social. Yo pensaba que iba a ser periodista. Pero cuando empecé a estudiar fotografía fija, fíjate, me empecé a dar cuenta que por ahí era la cosa, ¿no? Cuando yo recuerdo que yo estudié fotografía fija con fotografía negativo y revelaba en un laboratorio que yo podía pasar horas revelando fotografía en blanco y negro en un laboratorio, sábado, domingo, horas en esas copiadoras. Y claro, ahí cuando aprendí realmente a componer, a contar una historia sin palabras, aunque fuese en foto fija, me di cuenta que me gustaba y que había algo en el hecho de componer una imagen, de seleccionar un fragmento de lo que estás viendo, de darle un punto de vista, una perspectiva, una angulación específica. Me di cuenta que esa forma de contar también me gustaba. Y claro, como estudiaba periodismo, habían materias de documental, de reportaje, y entonces empecé a aplicar eso que estaba aprendiendo en la escuela de fotografía en la escuela de comunicación social. Y me di cuenta, empecé a trabajar o a explorar esto, lo que es el discurso audiovisual, sin que me lo dieran en ninguna clase de esa forma, pero yo empecé como a explorar, a tomar electivas de cine. No porque quería ser cineasta ni nada, sino porque quería saber más. Que te gustaba, claro. Y poco a poco me vi dirigiendo cosas. O sea, lo típico, ¿no? Hacemos un grupo para hacer un documental. ¿Quién dirige? Patricia. Y yo siempre buscaba la oportunidad de dirigir yo. O sea, que se te daba bien, ¿no? Exactamente, claro. Se me daba bien, me gustaba, me sentía cómoda. Y ahí empecé a juntarme con los grupitos, estos sí, de intelectuales que querían hacer cine. Y yo, bueno, como no era, vamos a decir, de ese grupo de artistas ni nada, pero sí pedía ser asistente o en los cortometrajes, hasta que eso sí le agradezco yo a mi mamá, que es bibliotecóloga. Ella siempre me enseñó los métodos de investigación, por ejemplo, todo lo que era tesis de grado, todas esas cosas, yo ayudaba siempre a mi mamá a asesorar a sus estudiantes. Entonces, claro, presentar un proyecto, lo que conocemos hoy como presentar un proyecto, para mí, desde muy joven, la metodología de la investigación me era muy familiar. Entonces, con esa metodología presenté yo mi primer proyecto a una cosa que se llamaba CONAC, Consejo Nacional de la Cultura, para un cortometraje, sin saber yo nada de cine, simplemente aplicando la metodología de investigación de la Facultad de Humanidades. Y me gané el premio. Y ahí hice yo mi primer cortometraje en Super 16 milímetros, que fue un híbrido entre ficción y documental. ¿Y cuál era su nombre? Sueños de Hansen, porque era sobre la isla, sobre el único leprocomio que existió en Maracaibo, que se llamaba Isla de Providencia, donde metieron todos los leprosos de la ciudad y cómo ese lugar se convirtió en una ciudad. Tenía un cine, un hospital, hasta una cárcel, su propia moneda. Entonces,
esa fue mi historia y la convertí en mi tesis de grado de la universidad. Y a partir de allí no hubo vuelta atrás. A partir de allí ya apliqué a la Escuela de Cine de Cuba, me gané la beca. Buah, qué guay. Y ya de ahí empezó el Tu camino. carrera, tu camino. Sí, pero fue algo muy intuitivo. No, yo nunca dije, voy a ser cineasta. No, me fue pasando, hasta que acá estoy. Fue así. Bueno. Y, a ver, tanto en tu primer largometraje, Yo Imposible, como luego en Mama Cruz y ahora en tu tercera peli, 9 Lunas, que además fue presentada recientemente, ¿verdad?, en el Festival de Málaga. Nos encontramos personajes cuyo cuerpo y deseo pues entran en conflicto con lo que la sociedad considera como normal, ¿no? Bueno, personas que ya no quieren seguir habitando en un relato que otros pues han construido sobre esa identidad. ¿Tú dirías que ese es el gran territorio de tu cine? ¿De dónde te surge esa inquietud a ti por contar esas historias? Yo quizás creo que... Yo creo que en este caso para mí es muy personal hablar del cuerpo, ¿no? O hablar de los cuerpos. Quizás porque yo también, aunque crecí en una familia muy amorosa que siempre me ha apoyado, pues me he enfrentado a círculos tanto en el colegio como en la universidad o en círculos donde yo tenía como mucho conflicto con mi cuerpo o con mi forma de expresarme, con mi forma de ser. Choqué muchísimo, ¿no? Y choqué muchísimo con muchos estratos sociales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y también me rodeé sin saberlo en ese momento, pero me rodeé de mucha gente queer. Sabía que no pertenecía a ese lado normativo de la sociedad, lo fui aprendiendo porque nunca encajé, ni encajaba antes, ni encajo ahora, y yo creo que no voy a encajar nunca porque ya ahora sí, de verdad, no me da la gana de encajar. Pero eso estaba en mí un poco, ¿no? Y cuando empecé a escribir, pues salía desde allí, desde el cuerpo que se da cuenta que no responde a los formatos, desde ese cuerpo inquieto o desde las pulsiones de identidad o sexuales que se van más allá de lo binario, ¿no? Empecé por allí, me salió de manera natural y a partir de allí me empecé a dar cuenta que entre más lo escribía y entre más podía ver el resultado en la pantalla, me di cuenta que ese es mi espacio, el espacio donde quiero seguir trabajando. Donde eres libre, donde te claro, vamos a decir que ese es mi espacio personal, lo que más me genera inquietud. Uh-huh. No es un espacio que me genera confort, sino por todo lo contrario, me genera inquietud, me genera preguntas y creo que ahí es donde veo como un horizonte, ¿no? De historias que me gusta explorar. Eso no quiere decir que no quiera contar otras cosas, pero sí por allí es donde más se me remueve, ¿no? Como esa pulsión de creatividad. Pues ahora a mí me gustaría que, hablando de tu cine, pues nos hablaras también de la forma en la que trabajas con los actores. Para empezar, me gustaría saber qué buscas o qué valoras más a la hora de seleccionar los actores para contar tus historias, para contar las historias de esos personajes. Pues mira, yo creo que yo cuando estudié en la Escuela de Cuba, hubo una profesora que a mí me cambió la vida. Se llama Fátima Toledo. Ella es brasileña y ella es muy conocida por esta película Ciudad de Dios, porque ella fue la coach de actores de los jovencitos que trabajaron en esa película. Y ella tiene un método bastante intenso y bueno, que es muy demandante, pero que lo que hace es que te enseña a poner el cuerpo en el presente, ¿no? Uh-huh. Y yo recuerdo que ella nos dijo a nosotros como estudiantes, si ustedes quieren dirigir, ustedes tienen que poner el cuerpo también. O sea, es imposible que ustedes dirijan si ustedes no saben lo que pasa en el cuerpo de un actor. Y lo primero que nos hizo es que nos unió con los actores y nos dijo, ustedes ahorita no son directores, son actores y van a pasar por todo lo que los actores pasan. Bueno. Entonces, en todo ese taller nosotros hacíamos los mismos ejercicios, pasábamos por todo y claro, a mí me funcionó porque me di cuenta que hay un lado emocional e intuitivo que se despierta en mí, en Patricia. A lo mejor en otras personas no se despierta. Pero que cuando yo pongo el cuerpo, se despierta en mí algo
que me hace crear y que me hace ver cosas. Entonces, cuando yo trabajo con un actor, no es que trabajo en la distancia, para mí es un diálogo. O sea, yo sí necesito nutrirme de esa persona. Necesito que haya un match, necesito que haya química, necesito que haya una energía o una complicidad y necesito que nos entendamos físicamente, porque me gusta trabajar desde ahí. Entonces, cuando yo hago un casting, no solamente busco, porque yo parto de que todos los actores, todos, si son profesionales o si están empezando, siento que todo el mundo tiene talento. Yo parto de allí. Todo el mundo tiene talento y todo el mundo tiene un perfil, unas características, ¿no? Que funcionan para unos personajes, para otros no. Hay gente más versátil, hay gente que tiene un espectro más amplio, más reducido, pero que eso está, el talento está, yo lo doy por sentado. Pero cuando yo hago un casting, busco una persona que haga match conmigo, con la que yo pueda hablar y con la que yo pueda generar esa complicidad. Y no pasa como todo el mundo, es como una cita con un enamorado o una enamorada, pasa igual. Claro, que no tienes el Tinder, ¿no? Exacto, es como si fuese al Tinder. Claro. Entonces, claro, para poder conseguir a una persona o una actriz, un actor ideal para ti, para como a ti te gusta relacionarte y para el personaje, pues a mí no me sirven los casting convencionales de pon el perfil, di esto, eso a mí no me funciona. A mí lo que me funciona es tener un espacio, una estrategia que me ayude a observar y a entender el espectro de esa persona o la energía de esa persona, ¿no? O sea, que también es importante para ti la prueba presencial, ¿no? Más Sí, que verlo sí, en totalmente. vídeo. Yo necesito ver y tocar, y estar y sentir. Si no, me siento totalmente desconectada. Entonces, partiendo ya ahí, lo que yo busco es esa conexión con la que podamos jugar dentro de la improvisación, dentro de esa conexión energética que para mí es importante. De hecho, si yo estoy trabajando en los ensayos, en improvisaciones, y yo no siento eso, no puedo dirigir. Y a partir de ahí yo descubro cosas. Yo empiezo a ver al personaje, empiezo a ver cómo el personaje se mueve, o proponemos cosas, o surgen diálogos que están... De hecho, para mí los diálogos que yo misma escribo, digo, bueno, esto es un punto de partida. Cuando el personaje llegue, esos diálogos van a mejorar y van a tener sentido, un sentido que no tiene en blanco y negro porque no existe, porque es un papel y es algo que está en mi cabeza, pero cuando se convierte en piel, en carne, ahí empieza a tener sentido. Entonces, por ejemplo, para mí, lo más importante es la persona. Bueno, sí, la cámara, la puesta en escena, a mí me encanta la composición, pero eso no es componer, no está por encima del cuerpo que está allí, porque el cuerpo es el que nutre esa composición, esa estética, lo formal para mí no funciona. Si ese cuerpo que está allí no me da la energía que necesita el personaje o que necesita la película. Todo es como el centro de todo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo busco en un actor, en una actriz, que tengamos esa complicidad, que nos entendamos, que hagamos match y que podamos trabajar desde la improvisación, desde la creación, desde el subtexto, desde el cuerpo mismo, ¿no? Y no solamente desde lo intelectual, ¿no? Pues yo siento que muchas veces lo intelectual o el pensar a mí no me sirve. Me sirve el estar y el sentir en el presente, en el cuerpo presente. Eso es lo que me sirve. Yo lo que siento es que así es cuando pasan cosas. A mí me gusta que pasen cosas con el actor y la actriz que yo no me imaginé. Que sucedan cosas. Cosas que se nos escapan de las manos. Que se salga algo del control y que nazca algo. Si eso no sucede, yo siento que no. Entonces tu proceso realmente es como ensayos, ¿no? Ensayas mucho y lo dejas todo muy atado antes del rodaje, o no, prefieres también todo lo contrario. ¿Sí, no? Yo lo que trato es hacer, a ver, el trabajo de mesa para mí es muy importante porque cuando leemos el guión no lo leemos para memorizarnos nada, sino para entender qué hay detrás de lo que se dice, qué hay detrás, qué se mueve dentro del personaje, qué necesita, cuál es el objetivo de ese personaje, ¿no? Entender lo que hay detrás de lo que está escrito. Y entenderlo bien. Entender qué se está diciendo, qué se está contando. Aunque no me interesa. Lo diga a tu manera, ¿no? Sí, no Aunque me interesa que te aprendas un diálogo. Me interesa que tú sepas lo que estás diciendo y por qué lo estás diciendo. Y qué no estás diciendo, además. Eso es lo más importante. Saber qué no estás diciendo y por qué no lo estás diciendo. Entonces, cuando eso está claro y cuando está claro qué pasa en una escena y por qué te mueves así, por qué haces esto, ¿no? Yo trabajo es con improvisación y para mí la improvisación es encontrar a través de acciones
que no tienen que ser exactas a la de la escena, porque no me gusta mecanizar ninguna escena, sino hacer algo que tenga los mismos objetivos de la escena en la que los personajes puedan interactuar y encontrar, ya entiendo lo que está pasando aquí. Entiendo por qué y entiendo cuál es la energía. Entonces, listo, cuando la tenemos digo, no la trabajemos más. Que ya allá sabremos dónde te tienes que sentar, si tienes que correr, si tienes que levantar, pero ya tienes lo primordial, es que ya entendimos de qué va esto. Lo otro me lo guardo. No lo quiero ni mecarizar, no quiero que se memorice. Quiero que surjan cosas allí en el set. Claro, que a lo que me refería era eso, que antes lo has visto antes, ¿no? Antes, en el mismo set. No siempre, ves, pero... casi nunca he tenido dinero para ver nada en el set, o sea, nunca. Yo nunca he podido ensayar en un set, que nunca. Yo llego y, de hecho, a veces me ha tocado llegar a un set y no verlo sino hasta ese día. En la película que estoy filmando ahora, me tocó, hubo varias escenografías que yo llegué, bueno, esto es lo que hay, y yo, ok. O sea, verla ese día, entenderla espacialmente y ese día tener que decidir cómo vas a hacer la puesta en escena allí. Pero para que eso suceda, tú tienes que tener claro tu punto de vista, qué quieres contar, cuál es la personalidad de la película y cómo lo estás contando. Si tú tienes eso claro, lo demás fluye. O sea, a mí no me funcionan mucho los storyboards. Ni me funciona mucho el tener un guión técnico detallado, porque yo misma voy a deshacer eso después. Si estoy clara en, por ejemplo, esta última película que estaba haciendo, sabía que era una película que estaba siempre en movimiento y siempre había un Steadicam, que no iba a haber ningún plano contra plano así como estamos sentadas nosotras, jamás. Y sabía que la película tenía esa personalidad. Sabía en Novelunas cuál era la personalidad de la puesta en escena. Entonces, al yo tener claro eso, el concepto, pues lo aplicaba a cualquier locación, la haya visto o no la haya visto. Y eso me da a mí la claridad, ¿no? De poder contarlo y poder desarrollar una puesta en escena ese mismo día. Pero ya yo la tenía clara. La tenía clara desde mi punto de vista. Entonces, eso es necesario porque no se trata de decir voy a hacer un plano medio, plano general. No. Se trata de saber desde dónde vas a mirar y por qué vas a mirar desde allí. Si tú tienes eso claro, no pasa nada. O sea, no vas a tener dudas ni te vas a encontrar trabada porque no sabes dónde poner la cámara. Cuando eso sucede es porque tienes una duda, porque no estás clara en algo y porque no has resuelto algo, ¿no? Entonces eso influye mucho la presión del tiempo, ¿no? Del ritmo de trabajo de un rodaje. Yo creo que los rodajes son maravillosos, son deliciosamente crueles, pero a quien le gusta filmar y quien es animal de rodaje, eso le gusta. Es como si te gustara el bondage o el BDSM, más o menos eso. Como que esa misma adrenalina de un rodaje, vamos a decir, de un presupuesto medio, ni siquiera bajo, medio, en el que tú tienes un límite de tiempo, en el que no siempre puedes ver tus escenografías, en que no tienes todo montado ni todo asegurado, en el que hay sorpresas, en el que algo se cae. Tienes que estar preparada para hacer lo que querías o, en su caso, no poder hacer lo que querías, sino crear otra cosa que te funcione igual y poder crear en esa situación de estrés. Pero para eso tienes que hacer un trabajo previo. Un trabajo previo de estar clara en qué quieres contar, cómo lo quieres contar, y esa claridad te da la capacidad de poder improvisar o resolver problemas. Y si además te gusta trabajar en esa tensión, lo disfrutas, ¿no? Yo lo disfruto mucho, lo disfruto muchísimo. Aunque se esté cayendo el mundo, yo estoy disfrutando de que estoy viendo cosas allí. Y cuando eso no me pasa, cuando a veces estoy en situaciones de mucho estrés y donde siento que no estoy disfrutando, ahí hay un problema. Y digo, ya va, ¿qué está pasando? Porque yo hago esto también para que me genere cosas. Si no me genera nada, no tiene sentido, ¿no? Entonces, creo que lo importante es poder encontrar ese punto donde tú puedas gestionar, cada quien es diferente, donde tú puedas gestionar la tensión y al mismo tiempo puedas crear. Dentro de los límites, que siempre vas a tener 1.000.000 de límites. Nunca vas a tener una situación muy ideal, o por lo menos yo no la he tenido hasta ahora, jamás. Pero aunque no la tenga, siempre tengo, hasta ahora sí he tenido el privilegio de tener un elenco que me acompaña, con el que tengo una complicidad, de haberlo trabajado antes en la puesta en escena. Entonces todo eso a mí me da herramientas
para poder crear lo que tengo que crear o resolver los problemas que tengo sin ir en detrimento de la historia que quiero contar. Lo que te iba a preguntar es eso, que cómo influyen también en el trabajo de la interpretación ese tiempo, ¿no? Porque ha habido algún momento en el que alguien no estaba preparado. Es muy agridulce, yo creo que para el actor es muy difícil porque hay que luchar mucho el tiempo, no solamente de preparación en el set para el actor, sino su tiempo de concentración. Claro. Se le da hay un espacio de tiempo que es obvio, que es el de la cámara y el de la fotografía, ¿no? ¿Cuánto tiempo hay? No sé, media hora, 40 minutos. Pero a un actor no le van a dar 40 minutos para que se concentre, ni para que caliente, que deberían dárselos, pero no los hay. No los hay. Entonces, yo creo que la gran lucha en esa preparación del set es que frente a lo técnico, a veces lo humano, ese tiempo que necesitas para calentar tu cuerpo y para meterte en esa energía que se necesita, a veces es poquito. Cuando mucho que pueden ser 15, 20 minutos. Y si te dan mucho. Y eso es algo que solamente el actor puede gestionar si has tenido esa preproducción, ese trabajo previo. O sea, el sentido es que en ese trabajo previo estén seguros de lo que están haciendo. Ya saben lo que van a hacer. Exacto, ya sabemos lo que vamos a hacer. Calentamos juntos y vamos. Aunque no tengamos mucho tiempo, sabemos lo que vamos a hacer. Si necesitas un poquito más, yo soy de las que lucho por ese tiempo. Me vuelvo ahí como una gata recién parida, así, dame el tiempo porque no me lo estás dando a mí, se lo está dando a esa persona que está frente a cámara y que lo está poniendo todo con la cámara, ¿no? Que está poniendo su cuerpo y que finalmente es quien está contando la historia. Entonces, ese tiempo hay que lucharlo mucho, 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 porque no todo el mundo lo entiende. Hay gente que lo subestima, pero yo creo que la base está en ese trabajo previo y en la confianza que se tengan y en esa energía de apoyo que tú le des a esa persona que está frente a cámara. No te estás lanzando solo, yo me estoy lanzando contigo. Estamos los dos allí. Y también que la puesta en escena en esos momentos de tensión esté a favor de esa persona, no en contra. A mí me ha pasado que a veces he tenido guerra con algunos camarógrafos que priorizan más una marca de no te muevas, ponte para acá, muévete así. No, que el foco, yo, bueno, ya un momentico. ¿Quién puede estar llorando, gritando? No, que el foco, no, ya va un momento. Vamos a flexibilizar esto. Hay escenas de escenas, vamos a flexibilizar esto para que esta persona pueda entregarse y lanzarse al vacío. Si no, va a estar pendiente de la marca y si está pendiente de la marca, no se va a entregar. Pues te digo que como actriz es muy generoso por tu parte, porque al final eso es algo que también nosotros nos ponemos la piel ahí y nos gusta cuando hay una persona que dice, oye, estoy contigo en esto, ¿sabes? Y te mira y te dice, aquí estoy. Entonces, pues, es muy generoso por tu parte. Pues yo creo que esa es la única forma de trabajar, porque todo el equipo está, la cámara, la luz, la dirección de arte, todo está puesto allí para que unos personajes vivan, ¿o no? Pues sí. Está puesto allí. A menos que sea una película tipo Koyaanisqatsi, que solamente filma paisajes, ¿no? Pero igual hay personas. Entonces todo está puesto allí para que esos personajes cobran vida. Entonces la puesta en escena está para abrazar a esas personas para que cuenten la historia. ¿Qué pasa? Que cuando hay un desbalance y lo técnico está por encima de lo humano, no funciona. Es un diálogo 50-50. Tiene que estar equilibrado en función de la escena que estés haciendo, dependiendo, ¿no? De la logística, ¿no? Pero no todas las escenas son iguales, ¿no? Ni necesitan el mismo cuidado, ni la misma entrega. Pero ese diálogo tiene que ser 50-50, ¿no? Sí, por lo menos para mí, yo lo defiendo muchísimo. Y soy de las que a veces digo, no me importa que se vea, me importa esto y lo que más priorizo es al personaje. Claro. Porque es que si esos ojos no me cuentan, si esa piel no me cuenta, si yo no la siento de verdad, si no es creíble, la historia para mí no está. Absolutamente no está. Para mí lo estético es muy importante, mucho. Y soy bastante detallista y necia con la composición, muy necia. Pero sí, soy más necia aún con los personajes. Mucho más necia aún. Así como estoy pendiente de que esta composición no me gusta porque esto, ok, pero también estoy pendiente,
subiste un poquito la ceja o esto me parece un poquito sobreactuado, esto lo podemos matizar más, vamos a trabajar más acá, vamos a trabajar más la respiración. En eso también soy necia, porque creo que esos pequeños detalles son los que nos hacen ver o los que nos hacen sentir algo de verdad o no, o por lo menos esa es la obsesión que yo tengo. Yo no sé si es verdad o es mentira. Yo sé No, que es esa tu es lo que manera está en de mi ver, cabeza claro, claro. y ya está. Sí, sí. Oye, y ahora que has hablado de tu elenco, de tu maravilloso elenco, ¿tú has tenido alguna vez a alguien que dirigir a quien no estaba muy preparado o sentías que en ese momento se estaba poniendo nervioso o no estaba... Bueno, más que no he tenido problemas con la gente que se pone nerviosa, porque la gente que se pone nerviosa hablamos y pasa. Sí he tenido que dirigir a personas con las que no he hecho match, donde no hay esa energía, y para mí ha sido muy complicado porque he tenido que hacer un trabajo ¿cómo decir? De mí misma poner más para poder generar una especie de vínculo, ¿no? Que me garantizara que yo pudiera ver en esa persona, a pesar de que no hubiese esa energía entre nosotros, para poder ver en esa persona el personaje y para luchar por el personaje, ¿no? A pesar de esa distancia, a pesar de ese obstáculo humano que existe entre muchas personas. Eso es normal. Existe con fotógrafos. A ver, eso es algo que pasa. Claro. Me ha pasado y bueno, lo que he tratado es hacer un trabajo de bajar mucho la cabeza, de abrir el corazón y de tratar de tener empatía, mucha empatía. Es un ejercicio de mucha empatía, de abrir los ojos, abrir la mente, abrir el corazón y decir, bueno, yo me voy a conectar contigo con algo. De algo yo me voy a agarrar. Y para eso tengo que tener mucha empatía, mucha. O sea, es como un abrazo. Bueno, yo te voy a abrazar. Y aunque no nos caigamos bien, yo de ese abrazo saco algo. Tenemos que sacar algo porque este personaje tiene que vivir y tiene que salir bien. Entonces, por el personaje, yo me entrego. O sea, no me resisto. Si la que termina entregándose soy yo, porque si no, ¿cómo hago, no? No me puedo resistir. Y hay gente que no puedes cambiar porque la puso un productor, porque no se puede, porque ya filmaste, porque no hay dinero. Esas cosas pasan. Y yo creo que para mí la estrategia que a mí me funciona es eso, la empatía. La empatía, el abrirme, el ser muy honesta y tratar de encontrar en esa persona al personaje. Independientemente de quién sea o independientemente de que no nos entendamos bien, eso yo lo dejo a un lado. O sea, no dejo que sea un problema para mí, sino intento ir más allá. Y así he podido navegar, ¿no? Pero que no es fácil porque no sientes lo mismo, porque no se genera eso que a mí me gusta, que se genere una cosa, no sé, cuando tú haces una escena y hay una emoción, cuando eso a mí me pasa, y menos mal que me ha pasado mucho, y estoy agradecida por eso, por lo menos en Nueva Luna yo recuerdo la escena final de la película, que no voy a decir de qué va, para que la vean. Hubo una emoción tan grande que terminábamos todos con los ojos llenos de lágrimas. Y sentíamos como una energía grupal, porque era una escena coral. Había una energía grupal, una sensación. Yo la estaba viendo, pero ellos no. Pero había una sensación ahí en esa habitación que yo decía, uy, si esto se genera así, quiere decir que algo está captando la cámara, ¿no? Y cuando pasa eso, a mí me encanta, porque te habla de la creación, de lo que podemos llegar a hacer como grupo. A mí me recuerda que el cine no es algo individual, es algo colectivo, profundamente colectivo. Y a mí me gusta que sea colectivo. O sea, yo no puedo, eso de la creación solitaria conmigo no va, a mí eso no me gusta, a mí no me gusta estar creando sola. No. Yo no puedo estar aislada del mundo, al contrario, yo busco el contacto para poder trabajar. Y algo como muy teatral, ¿no? También, claro, sí, yo necesito gente, claro, yo necesito gente. Incluso cuando estoy escribiendo necesito gente. No puedo estar sola, yo no soy de estar sola. Individualista. No, me gusta la gente. A mí me nutre estar con la gente. Entonces, claro, cuando en un grupo sentimos en algún momento una emoción de que estamos viendo de que algo está quedando, de que hay algo que sentimos, uno dice, esto me gusta. O sea, esto va más allá de que esto es un trabajo de la película que estás haciendo, no, va más allá porque hay un proceso humano que tiene algo mágico, ¿no? Y cuando eso se siente, es maravilloso. Yo lucho siempre por sentir aunque sea una o dos veces en un rodaje eso. Si lo siento una vez, ya digo, ya está, lo sentimos y quiere decir que hicimos algo que nos emociona, que nos relaciona además y que nos vincula.
¿no? Más allá de que seamos compañeros de trabajo. Y hablando de esa conexión, ¿qué piensas que deberían entender los actores sobre vuestro trabajo en la dirección para que esa relación pues funcione o funcione mejor? Pues yo lo que creo no tiene que ser entender algo de dirección, de quien está dirigiendo. Porque se supone que la persona que está dirigiendo debe ser franca y poner la forma en la que le gusta de trabajar en la mesa y consensuar una forma con el que está actuando. Yo siento que no se puede imponer nada, que hay que consensuar. Y cuando se llegue a ese acuerdo, debería estar todo claro. Debería saber por dónde vas, cuál es tu punto de vista y abrir el espacio, ¿no? Yo siempre abro el espacio a la propuesta de la otra persona. Me gusta. Y además lo necesito. Pero yo sí creo que le viene muy bien a quien está detrás de la cámara y se está exponiendo tanto y es tan vulnerable, entender los límites. Poner límites. Yo creo que es muy importante que un actor o una actriz aprenda a poner límites, no sobre su trabajo actoral, sino aprender a decir que no a algo que le incomoda, aprender que hay cosas que puede hacer y otras que si no le gustan no las tiene que hacer, entender que las decisiones sobre su cuerpo solamente las tiene el actor o la actriz, no las tiene el productor ni las tiene la persona que dirige, entender que a veces también tener herramientas para sobrellevar esa tensión de tiempo que hay en el rodaje, que no viene del director, viene del productor y viene de la logística normal de un rodaje, que nunca hay tiempo, nunca hay dinero y siempre pasa lo que pasa. Entonces, herramientas para que eso no vaya en detrimento de tu concentración, para que eso no te haga sentir frustrado, que es lo mismo que me diría a mí misma, es lo mismo que yo me hago a mí misma, ¿no? Que a veces me siento frustrada y yo, bueno, ¿qué aprendo yo para lidiar con esa frustración o para no frustrarme o para tomar una decisión en el momento preciso, ¿no? ¿Qué herramientas puedo tener para luchar contra esos obstáculos logísticos, ¿no? Yo creo que también lo necesitan, ¿no? Pero sobre todo lo más importante es poner límites. Yo creo que a veces quien dirige o quien produce muchísimas veces traspasa esos límites y a veces creo que el actor o la actriz se ve vulnerable, sobre todo cuando no tienen mucha experiencia o cuando sienten que más nunca los van a contratar o cuando sienten que tienen que decir siempre sí. No siempre hay que decir que sí. No. A veces hay que decir que no, cuando hay algo que va en tu contra, ¿no? Y yo sé que es difícil porque esta industria es muy dura y hay mucha competitividad. Pero yo creo que es importante trabajar por los consensos, por los acuerdos y por el respeto, ¿no? Y eso también se construye diciendo que no, ¿no? Eso es importante. Pues sí, es una lección, la verdad, que nunca había pensado. Que en el set de rodaje estás como en otras cosas, ¿no? Pero que hay cosas que tú dices, esto lo hago, esto no lo hago, o esto no lo voy a hacer así. Siempre se pueden hacer las cosas de otra manera, siempre. No, que siempre, ¿no? Pero eso es entender que el que pone el cuerpo tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, es importante. Y eso debe ser como algo que atraviese todo nuestro trabajo. Además de eso, de las decisiones sobre tu cuerpo, también entender cómo lidiar con ese estrés y esa falta de tiempo que siempre va en detrimento de tu concentración, ¿verdad? De tu y trabajo además, al final, claro. ¿cómo haces para lidiar con eso, no? Yo creo que lo mismo que yo le diría a una actriz o un actor, me lo digo a mí misma y trato de buscar soluciones que me ayuden a mí a gestionar con ese estrés, ¿no? O esa falta de tiempo. Pero igual mi rol en el set como directora es proteger el espacio del actor. Para mí esa es mi responsabilidad. Proteger su trabajo y darle espacio para que pueda trabajar, ¿no? Pero siempre hay alguien que grita, alguien que está allá, alguien que viene para allá. Entonces nunca, no es que tienes un espacio tuyo para concentrarte a menos que seas famosa. Te vas a tener que concentrar en un rincón de una pared, ¿no? Entonces es eso, ¿no? ¿Cómo hacer para...? Yo de verdad que admiro muchísimo, por ejemplo, una actriz como Kitty Mamber, que te puede decir, Patricia, ¿quieres esta escena con más emoción? Vamos a encontrar el tono. Y yo, bueno, Kitty, vamos a trabajar si esta escena, recuerdo, ¿no? En la escena de Mamá Cruz, cuando ella llama a su hija y le pide perdón,
ella dijo, necesito concentrarme porque nosotros sabíamos que esa era la escena más fuerte de la película, la que tenía más emoción. Y esa mujer se sienta, o sea, yo ver a esa mujer sentarse, respirar, y cuando abre los ojos, tiene los ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo lo hace? No sé. No sé. Es su trabajo, claro, es su concentración. Tiene un músculo que ella ha entrenado durante años, me imagino en teatro, en tantas cosas. Yo creo que sobre todo el teatro que le da una disciplina, ¿no? Y una técnica. Pues esa mujer va, y claro, nosotros hicimos esa escena solamente una vez, una toma y ya. Porque también es como que si la tengo, no te voy a exprimir, claro. no te voy a torturar. Si la tengo y ya está. Y también la actriz que hacía de su hija, Silvia Costa, ¿Sí? que aunque ella se veía a través de una tableta, Silvia estaba a su lado, ahí haciendo la escena, eso dándole es la energía. Y cuando Silvia hacía como... su escena, Kitty estaba al lado de ella. O sea, el hecho de ser buen compañero, de estar ahí, de estar allí, de darle la energía al otro, porque te nutres de lo que el otro te está hablando, sobre todo si es una conversación. Entonces, cuando se generan esos espacios de eso, de complicidad, de solidaridad, ¿no? Es cuando las cosas funcionan. Sobre todo entre compañeras, ellas se dieron allí no sabía una si energía. Eso estaba grabado o sea, me imagino. Claro, ellas estaban allí, una al lado de la otra, porque así quisieron hacerlo. Entonces, eso a mí me encantó porque me di cuenta, mira, si todo el mundo trabajara así, fuesen otros los resultados. Hay gente que no, hay gente que hace su escena y se va y ya está. A mí eso me da mucha rabia cuando sucede, porque a mí me parece que si el otro está para ti, tú tienes que estar para el otro, ¿no? Y dar como el mismo espacio. Pero bueno, una persona como Kitty Mamber, que tú cuando ves a una actriz así trabajar, tú dices, ¿de dónde saca esto? Sí. No sé de dónde lo saca. Y lo saca ella, no lo estoy sacando yo, no lo estoy sacando yo. Yo le doy las herramientas, genero un espacio. Y bueno, nosotras tuvimos un match increíble. Kitty y yo, para mí Kitty es como mi hada madrina. La quiero muchísimo, aprendí mucho de ella e hicimos un match y un trabajo que iba de poquito en poquito, como un abrazo muy, muy grande, con mucho cariño, ¿no? Entonces, y mucha solidaridad. Entonces, claro, cuando encuentras a alguien así y tienes el privilegio de verla trabajar, dices, ¿cómo hace esto? Qué admiración, es increíble, es que es increíble. Oye, y aunque, bueno, cada actor y actriz funciona de manera diferente, pero ¿qué haces cuando un actor no está llegando a lo que necesitas? ¿Qué herramienta utilizas? Pues hay una cosa que a mí siempre me funciona, es no tratar de forzar, ya está, vamos a parar, nos vamos por otra parte, 5 minutos, 10 minutos, vamos a respirar, vamos a relajarnos, vamos a pensar en otra cosa, poner música, quizás bailar un poquito. Soltar, ¿no? Vamos a bailar un poquito. No sé, también me ha funcionado dar un abrazo, hablar un poco de lo que se está contando. Dice, olvídate del texto, vamos a cambiar el movimiento, vamos a hacer otra cosa. Cambio, no funciona, lo cambio. Si la acción es que se tiene que sentar y bueno, no te sientes, ahora hazlo caminando. Cambio, hay que cambiar algo. O sea, si eso no funciona, hay algo que está generando un obstáculo, entonces vamos a cambiarlo. Lo cambiamos, lo borramos, ponemos otra cosa. Cambiamos de estrategia, inmediatamente cambiar de estrategia. O sea, si algo no funciona, yo no me empeño, ya está, no funcionó, se acabó. Vamos a sacarte de ahí y vamos a mover esto, a refrescar, a ver qué pasa, ¿no? Eso es lo que a mí me ha funcionado. Y cambiar eso, refrescar o dar un abrazo, o relajarse, tranquilo, que no pasa nada. Ya está. No pasa nada, o sea, como quitarle importancia. Eso ayuda muchísimo. Y ya después cuando vienes, sobre todo cuando cambias algo, es cuando ese cambio genera que realmente pase lo que tenga que pasar, pues. ¿No? Es lo que a mí me ha funcionado. Muchas veces he tenido que quitar un montón de diálogos. O a veces digo, esto no funciona, ¡pum! Lo quito, sin anestesia. No me importa, ¡pum! Borrado. Esto no sirve. A veces me pasa que, no sé, a lo mejor el actor o la actriz no se traba, pero lo está diciendo y yo estoy viendo que no. Y digo, lo estás diciendo y no está. O sea, que te veo y no te creo. Vamos a quitar eso, que eso no sirve. Tú, quito el pedazo de diálogo y funciona. Bueno, no servía. No lo estabas creyendo tú. Entonces yo soy la que digo, dímelo. Si no te lo crees, dímelo. No me creo esto. O esta palabra no me sirve. O sobre todo con el vestuario también.
esta ropa, Estar esto cómodo, no me veo, no me siento. Bueno, si no te sientes, no te ves, dímelo, lo cambiamos y se acabó, ¿no? Hay muchas cosas que son así, desde el vestuario, desde un movimiento, una palabra, una acción con la que tú no estás de acuerdo. Siempre hay algo que rompe. Entonces yo o lo cambio, o refresco, o remuevo, hago algo que ya pierdas la pauta que tenías y tengas otra y haga que se pueda renovar la secuencia y se pueda refrescar la puesta en escena. Claro, Totalmente, claro. totalmente. ¿Y cuándo consideras tú, desde el punto de vista de interpretación, que una toma es buena? Mira, una toma es buena cuando yo, como espectadora, para mí, encuentro, o sea, entiendo o siento perfectamente que lo que me están diciendo es verdad. O sea, que te miro y te creo lo que me estás diciendo. Pero si yo les digo, no te creo. Cuando me lo creo, digo, bueno, esta toma es buena. Porque me lo creo yo. O sea, porque lo veo, Como a lo mejor otra espectadora, persona, ¿no? a lo mejor otra persona no se lo cree, ¿no? Por ahí la que tiene que decidir soy yo. Entonces yo lo veo y digo, me lo creo en el tono que yo creo que tiene este personaje. Entonces, me lo creo, entonces la toma es buena. Me da muchísima rabia cuando la toma por el personaje está y se va el foco o entró el... Buah. Eso a mí me da Buah. pero me da muchísima rabia, ¿no? Porque es que sé que a veces hay cosas Que están en el momento, ¿verdad? En el aquí y y el ya después ahora. no están, y ya después no están. A mí me ha pasado eso. O a veces me ha pasado con personas con las que he trabajado que no he hecho el match, que bueno, que he tenido que dar por buenas, que eso a mí me ha pasado también, tomas, que no me las creo del todo, pero más o menos. Le digo yo, bueno, digamos que está correcta, pero que Puede pasar. yo sé que no está. Pero no me callo, no se lo digo a nadie. Eso no lo sabe nadie, ni nadie nunca lo sabrá. ¿Cuáles son las tomas que están en la película que yo digo, está, pero para mí no es? Pero bueno, ya está, no puedo filmar más, no puedo cambiar, no puedo hacer más nada, pues queda. Trato de que quede correcta, pero para mí no está. Sí, Eso al también final, me pasa. Eso a lo mejor otra Eso persona pasa no muchísimo. lo nota, A mí me o pasa del muchísimo equipo. que a veces hay cosas que, bueno, no están, porque, pero están. Nadie se da cuenta. Espero yo que no se den cuenta, no sé. Bueno, y hablando también del punto de los actores, ¿qué crees, como hemos hablado antes, qué crees que los actores deben aprender de la dirección? ¿Qué crees que los directores deben entender sobre los actores? Pues la entrega del cuerpo, la vulnerabilidad. Lo que has hablado, ¿no? De La tu profe, vulnerabilidad, el estar expuesto, el tener que estar en el presente. Si tú no entiendes, bueno, yo hablo por mí otra vez, yo no puedo generalizar, pero Sí, bueno, tu para punto mí de... entender eso me ha hecho poder dirigir. O sea, entender qué pasa cuando respiras agitado, qué pasa cuando trabajas desde el estómago y no desde la garganta, qué pasa cuando corres y se te acelera en el corazón y queda en el cuerpo esa aceleración del corazón, qué pasa cuando gritas, no solamente en la garganta, en los pulmones o cómo se mueve el pecho, qué pasa cuando te duele algo, si no calientas el cuerpo, no es lo mismo cómo te mueves si has estirado el cuerpo a si no lo estiras. Hasta dónde, qué cosas te producen impotencia y cómo el cuerpo puede generar, te pueden dar ganas de llorar sin pensar en nada triste, por ejemplo. Y ese tipo de cosas, entender cómo funciona el cuerpo, hace que puedas entender, tener herramientas para poder acercarte al cuerpo de la otra persona. Es decir, si tú nunca has estado desnudo frente a una cámara, no sabes qué se siente. Y yo soy así de extrema. Y eso también yo recuerdo en la escuela de fotografía, cuando estábamos fotografiando desnudos, un profesor que ya murió, Albert Frangé, al que quiero mucho, él decía, si ustedes quieren hacer desnudos, tienen que desnudarse. Y recuerdo que en la clase, bueno, desnúdense y pónganse frente a la cámara. Y nosotros como, sí, desnúdense y pónganse frente a la cámara. Entonces cuando nos empezamos a quitar la ropa, ahí entendimos qué pasa, qué se siente al estar expuesto, que te iluminen, que te pidan, que te pongas así, que te pongas asado.
¿Qué sientes? Entonces ahí tú aprendes cómo hablar con la otra persona, entiendes cómo funciona el pudor, cada persona es diferente, pero cómo se siente una luz cerca del rostro, cómo se siente estar sin bragas puesta y con una cámara enfrente. Toda esa sensación física y emocional, si tú la tienes clara en tu cuerpo y si tú has entrado en ese juego, te permite entender el cuerpo del otro. Por eso a mí me encantaba en Venezuela meterme en talleres de actuación diciendo que yo era actriz y era mentira. Me encanta. Me encantaba que me dirigieran, que me dijeran cosas y bueno, una actriz muy mala, pero no importaba. Así me decían cosas y yo aprendía. Y claro, solamente allí podía yo entender. Por ejemplo, tuve que filmar una escena de acción el viernes, que fue una escena con militares y cosas y contacto físico. Y estaba el especialista. Que entonces había una escena donde unas monjas tenían que pelear con unos militares o resistirse a la invasión que unos militares hacían en su casa. Entonces este hombre estaba tratando de explicarle a una de mis actrices, una de 75 y otra de 20 años, cómo hacer. Y yo, ya va. Antes de que ustedes las toquen a ellas, yo hago la escena. O sea, hay una foto muy cómica que puse yo en mi Instagram porque le dije, si yo te empujo así... Y yo empecé a empujar, ¿qué me haces tú? ¡Pam, pam, pam! Y me agarró y me ha inmovilizado. Y yo, ¿y si yo te pateo así, qué pasa? Y pum, pum, pum. Y empecé a darme cuenta, ¿no? Yo, ok. Entonces, yo le dije a la joven, tú vas a hacer esto, y a la que tiene 75, en el caso de ella, ¿qué podemos hacer para que la que esté con ella aguante sin que le hagan eso en los brazos? Porque no me le hagan eso a esa mujer. Claro. Porque me di cuenta, o sea, yo que entreno, que no soy tan joven, pero entreno y tengo fuerza. Cuando él me inmovilizó, me di cuenta que en algunos movimientos, si no lo hacemos bien, te pueden hacer daño. Entonces, primero lo hice yo y ya después decidí, pero no iba a permitir que experimentaran primero con mis actrices. No, primero lo tenía que saber yo, entender yo físicamente qué era lo que estaba pasando ahí. Y de una vez, por eso todo el mundo, a mí me miraban como loca. Porque cuando le dije, dale, agárrame, y él, pero usted sí, agárrame. Y yo le empezaba a empujar, la gente me miraba como la que es que necesito yo entender qué es lo que está pasando físicamente. Claro. Y yo dije, claro, eso debimos hacerlo antes, no en pleno rodaje, pero bueno, esas cosas pasan. Entonces, claro, yo necesito primero entender físicamente qué pasa para yo poder acercarme al cuerpo del otro. O sea, tú no puedes, por lo menos en mi caso, otra vez, yo no puedo dirigir desde una silla, haz esto, haz lo otro, haz esto, si yo no tengo herramientas para generar un proceso que dé un resultado. Y ese proceso no siempre es psicológico, ese proceso no es siempre un método que tú acudas a cosas tristes o no, a veces es un proceso físico. Entonces, claro, si yo no entiendo eso, ¿cómo voy a dirigir? ¿Cómo voy a pedir cosas si yo no sé cómo generarlas? Es imposible, para mí es imposible. O sea, yo necesito estar en contacto con trabajo de actuación, pero incluso yo misma, de poner el cuerpo para encontrar herramientas para poder trabajar con personas. Y a mí me parece eso un misterio y me apasiona muchísimo. Pero yo creo que si nosotros no estamos de ese lado, no podemos dirigir. Por lo menos desde mi punto de vista. O por lo menos así es como yo puedo acercarme a la otra persona. O sea, si no la entiendes es imposible. Desde lo físico, claro. Desde lo que has dicho, el aquí y el ahora, cómo se está viviendo, ¿no? Y bueno, y para cerrar un poco este tema ya de los actores y las actrices, ¿qué consejos le darías a todos aquellos actores o actrices que se están formando o que quieren empezar una nueva carrera en el mundo del cine? Bueno, consejo, que no dejen que quizás a veces esa mala praxis que hay en los castings les quite la fuerza, que entiendan que es parte del trabajo. Lamentablemente, el hacer casting, la competitividad, hay un mundo que muchas veces es muy agresivo, injusto, que no te da el espacio correcto, ¿no? Tratar que eso, yo sé que es difícil, pero tratar que eso no les reste fuerza, ¿no?
Y practicar siempre, todos los días, practicar, practicar, practicar. Que no tienen dónde actuar, bueno, practicas con tus amigos, con tus panas, juegas a actuar donde sea. Siempre que conozcan muy bien su cuerpo. No hay que tener teoría, eso sí, léanse todo lo que se puedan leer. Pero yo creo que solamente conociendo el cuerpo de uno mismo es que uno puede trabajar, ¿no? Y cuando digo conociéndolo es entender cómo se mueve, entrenarlo. Cuando digo entrenarlo no es solamente, no es ir al gimnasio, sino entrenarlo en el sentido que te muevas, que tengas actividad, que te muevas, que entiendas hasta dónde puede llegar a tu cuerpo y cuáles son los límites de tu cuerpo, ¿no? Para poder empezar a trabajarlo, ¿no? Y sobre todo entender cuáles son las debilidades y empezar a trabajar esas debilidades para convertirlas en otra cosa, ¿no? Yo creo que en ese trabajo continuo está como la base para tener la fuerza para enfrentar una industria que es súper competitiva, súper injusta, donde a veces la estética vale más que el talento, lamentablemente, donde hay un sesgo muy grande, y donde a veces luchar por la diversidad se convierte en una guerra. Pero yo creo que si se trabaja desde allí, se tienen las herramientas para navegar ese mar que está revuelto. Y sí, hay que tratar de hacer la mayor cantidad de contactos posibles, ¿no? Y conocer gente y mantenerse en movimiento. Yo sí creo que conocer gente marca la diferencia. Yo estoy aquí porque me moví, no dejé de moverme a pesar de que estaba en situaciones críticas, económicas y políticas. Insistí y un día conocí a alguien en un mercado que me dijo, yo quiero hacer tu película y acá estoy. Pero fue una casualidad. Quizás hay un montón de mercados, laboratorios, congresos, festivales donde no pasa nada. Pero de repente vas a uno donde sí pasa. Entonces, participar, mantenerse, conocerse, moverse, hacer contactos, es muy difícil, puede ser extenuante, pero siempre tú no sabes quién está viéndote que te pueda dar una oportunidad. Y garantizo que es así, por eso, porque estoy aquí, por eso, porque hubo alguien que me dio una oportunidad. Y creo que es importante tener confianza en eso. Pero para eso hay que trabajárselo mucho. Hay que resistir, porque sí, hay que resistir. Sobre todo yo creo que el mundo de la actuación es durísimo. Hay que resistir mucho, pero creo que si se tienen esas herramientas de trabajo continuo, de movimiento, de conocimiento del cuerpo, de creación constante, se tiene como la fortaleza para encontrar el momento justo para mostrar ese talento. Y usar el ego de una manera constructiva. Yo creo que el ego es un monstruo que todos tenemos. Todos los que creamos tenemos ego. El ego tiene que ser ese compañero que nos diga, tú puedes, lo vas a lograr. Tú puedes, lo vas a lograr, ¿no? Ese es el lado bueno del ego. Pa'lante que lo voy a lograr. ¿Cómo? No sé. Dale, no sé cómo, pero yo lo voy a lograr. Ese es el ego bueno. El ego malo es el que te dice que ya te lo sabes todo, que no necesitas aprender más y que estás en una zona de seguridad. Ese es el ego malo. Y el ego malo es el que te aleja del aprendizaje, el que te aleja de entender que nada está garantizado. Nada, nunca, ¿no? Entonces, agarrar el lado positivo del ego, sacarle el jugo de que nos creamos las cosas, aunque nunca, a lo mejor no siempre son ciertas, pero creo que eso es lo que te da el impulso para seguir adelante, ¿no? A pesar de que a veces tengas todo el viento en contra, porque no todo es color de rosa y esa es la realidad, ¿no? Yo creo que ese es el consejo que yo le daría. Pues qué lección de motivación, Patri. Gracias. Bueno, y para ir cerrando, me parece interesante conocer la opinión que tiene pues, de nuestra industria cinematográfica española. Tú iniciaste tu carrera en Venezuela, porque es tu país natal, has dirigido películas de España y tienes marcha encima 2 proyectos más. ¿Qué fue lo primero que te sorprendió al acercarte a esta industria? Bueno, lo primero que me sorprendió es que, por ejemplo, con Mamá Cruz, que bueno, se suponía que era una película chiquitica, y yo sentía que estaba en una superproducción. O sea, Mamá Cruz, una película chiquitica y yo, bueno, a los ojos de ustedes, ¿no? Claro, y entendí las diferencias de las realidades
¿no? De los continentes, de las culturas, de las coyunturas políticas y sociales que influyen muchísimo en las posibilidades financieras y en las formas de hacer, ¿no? Entonces, claro, Mamá Cruz era una película chiquitita, pero para mí era una película que tenía muchos elementos de industria que yo no había experimentado, ¿no? Que yo estaba más que una película de presupuesto medio en Venezuela, acá es como una película guerrilla, básicamente, ¿no? Entonces, claro, esas son las grandes diferencias. Ya después me empecé a dar cuenta que hay mucha diversidad, que me empecé a dar cuenta que dentro de los grandes medios o pocos presupuestos, también acá hay una gran diversidad en el cómo hacer y desde dónde hacer, dependiendo de quién produce, dependiendo de quién dirige, ¿no? Hay formatos, yo creo que quienes tienen los formatos más establecidos son las series y las grandes producciones, sobre todo comerciales, pero yo creo que ustedes en el cine independiente tienen una gran diversidad de cineastas que tienen propuestas diferentes y que tienen diferentes formas. Creo que hay unos realizadores nobles y hay como una nueva generación que está apostando por generar nuevas formas de hacer versus una industria muy consolidada que siempre quiere hacer lo mismo. Entonces hay como una lucha entre esos dos mundos. Sí. Pero mientras exista esa lucha, maravilloso. Yo que vengo de una realidad, de un país en el que llegó a ser todo tan homogéneo, tan centralizado, tan sin contraste, ¿no? Donde se quiso controlar todo y eso dio como resultado la nada. Yo creo que mientras haya contraste y gente discutiendo y gente dialogando y diversidad y pugnas, ahí hay movimiento. Y en el movimiento y la diversidad siempre hay salud, ¿no? Entonces yo creo que aunque nada es perfecto y aunque hay muchísimas cosas por arreglar, yo sí veo una diversidad y veo como una nueva generación pujando por hacer cosas desde otros lugares. Y creo que eso es muy, muy interesante y que hay muchas formas de hacer cine acá en España. Yo que he tenido, menos mal, he sido muy privilegiada en tener varias experiencias a pesar de que tengo poco tiempo acá. Experiencias personales y experiencias de encargo. Porque ¿cuánto me he llevas dado cuenta aquí, en realidad? No. Desde el 2022. Desde el Poco, 2022, llevo muy ¿no? poco. Entonces, claro, en ese tiempo he podido hacer películas personales, como Mamá Cruz y 9 Lunas y 2 encargos. Y 2 encargos muy diferentes, con 2 productoras diferentes. Entonces, ahí te das cuenta de que sí, dependiendo de la película, dependiendo quién la produzca, dependiendo del dinero que se tenga y dependiendo del formato, la producción es diferente, la forma es diferente. Pero yo creo que lo más interesante es que hay espacio. Si yo, siendo venezolana, siendo inmigrante, que todavía no estoy nacionalizada, que no soy una persona famosa, ni reconocida, ni nada, es decir, que no tengo ese tipo de privilegio, así de simple, sino que he tenido el privilegio de trabajar. He tenido la oportunidad de deconstruir cosas, de decir esto lo quiero hacer así, esto no lo quiero hacer así. Y he tenido la oportunidad de cambiar ciertas formas de trabajar desde mi lado. Si yo he podido hacerlo, por supuesto, que quienes son más conocidos, quien tiene más poder o son más reconocidos o tienen más músculo financiero, tienen la oportunidad de hacerlo. Entonces yo creo que sí estamos en un país donde es posible, cada quien desde su trinchera, desde sus posibilidades, de deconstruir, de transformar y de decir, mira, si esto se hace así y no nos gusta o no nos funciona, ¿por qué no lo hacemos de esta forma, ¿no? Y eso a mí me parece maravilloso. A veces cuesta, a veces te encuentras con personas que están un poco más reticentes al cambio, pero hay gente que dice que sí, mira, vamos a hacerlo. No, y eso sí, mira, vamos a hacerlo. A mí de verdad que me genera mucha esperanza, porque quizás venía a estar acostumbrada desde decir esto no, yo venía a una realidad donde sea aquí, esto no va a cambiar, o no ver horizonte, de tener como un sesgo, un muro, y de repente es difícil, ¿no? Porque son como mundos paralelos, ¿no? Entonces después cambias y te das cuenta de que hay otros espacios donde sí se puede, y eso a mí me nutre, y le digo a mis panas que todavía están en Venezuela, hay que seguir buscando formas para generar grietas en el sistema y maneras de deconstruir, porque bueno, no hay dinero, no hay esto, no hay lo otro, pero tratar de cultivar formas que permitan huir de ese sesgo, de ese muro, ¿no? Que es como de desesperanza, no se puede, no, tiene que haber alguna forma de poder y siempre se puede, ¿no?
Y yo creo que eso me ha nutrido mucho a mí, me ha dado como esa perspectiva, ¿no? Que quizás yo la veo porque soy inmigrante, puede ser, que lo veo desde allí. Le digo, mira, aunque la cosa se ponga muy fea, muy pelúa, como decimos en Venezuela, siempre hay como un huequito que te da el chance de dar un paso. Y si puedes dar ese paso, es posible, ¿no? Creo que eso es lo que más me llevo, ¿no? De que siempre le estoy diciendo a mis compañeros de trabajo, pana, hay que usen las herramientas que tienen para hacer lo que quieren hacer. Para contar historias que quieren contar. Es que tienen muchas. A veces no, que no tenemos. Sí tienen muchas, no se dan cuenta. No se dan cuenta, tienen muchas. Las tienen. Aprovechenlas. La industria es muy competitiva, a veces es súper cruel, pero las tienen. Pudiera ser peor, siempre se los estoy diciendo, ¿no? Y yo creo que eso a mí me da como mucha motivación. A pesar del miedo que me da estar como en una situación país, legal claro, inestable, ¿no? Que yo vivo con ese miedo y no me lo puedo quitar hasta que algún día logre estar estable. Pero mientras tanto, siempre tengo miedo. Tengo miedo de perderlo todo. O sea, esa es como mi pesadilla. Hoy estoy aquí y yo sé que puede pasar que mañana lo pierda todo. Eso me puede pasar porque ya me pasó. Y puede ser que me vuelva a pasar. O sea, yo sé que eso es una realidad. Pero trato de ponerme siempre en movimiento, de decir, bueno, pero si sigo trabajando, construir un camino para que eso no suceda, ¿no? Para que ese miedo no te gane y te haga depender o sentirte acorralada, ¿no? Exacto, que te paralice, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que he sentido, que hay movimiento, que hay diversidad y que aunque a veces no sea evidente, sí hay oportunidad, ¿no? De hacer cosas y creo que hay que aprovecharlas. ¿Y tú qué crees que el cine español hace especialmente bien? ¿O qué crees que debe mejorar? Pues mira, yo creo que yo creo que de las cosas que hay que mejorar son que esos mecanismos de financiamiento, a veces pesa más la industria, que a veces se le da muchos más puntos. Evidentemente se le da puntos a la viabilidad financiera, al recorrido que tenga una productora, pero muchas veces eso va en detrimento de la oportunidad que tiene el que va empezando, el que no ha hecho mucho y que también necesita una oportunidad. Entonces creo que a veces en ese sistema de puntuación pesa más el que tiene una gran trayectoria y el que viene empezando le encuentra una gran dificultad en sumar sus puntos para poder tener un reconocimiento. Y que bueno, ya desde la parte de la diversidad, creo que sí hay puntos para que las mujeres puedan trabajar, pero falta seguir abriendo eso para toda la comunidad queer y ya no solamente en que sean puntos, sino que realmente trabajar en que haya una conciencia de trabajo en el día a día, de entender que esa diversidad realmente es la clave para el cambio y no contratar a alguien solamente porque te da un punto. Entonces, creo que ahí hay un trabajo de fondo que hay que seguir construyendo, que eso es un maratón. Un maratón no sé de cuántos K que no se termina nunca. Y es un trabajo de conciencia que hay que hacer todos los días. Nosotros desde detrás de cámara tenemos que trabajarlo muchísimo. Y creo que lo que sí tiene el cine español es, como te digo, es la gente. Creo que la clave es que hay mucha gente diversa, mucha gente luchando por su espacio. Y esa es la clave. Creo que la diversidad de talentos que hay de diferentes comunidades, de diferentes estratos sociales, que están ahí pujando para hacer y que eso se ve en la pantalla. No solamente las películas de la gente reconocida, hay que ver las películas, las óperas primas o los documentales o los cortometrajes. Y también creo que también hay mucha gente que ya tiene experiencia, que también está cambiando, saliéndose de la norma. Y creo que eso es importante. Creo que el movimiento que hay en la gente, las ganas de debatir, de cambiar, eso es lo que le da salud, ¿no? Al cine español. ¿Cuál es la amenaza? Pues la amenaza siempre es la industria, la amenaza es que el dinero vaya o todo esto, vamos a decir, todo este formato comercial en el que se gana mucho dinero, pero que a veces le resta al contenido, no vaya en detrimento. Sí, tenemos que ganar dinero y bueno, ¿quién no quiere hacer una serie? Yo estoy loca porque me contratan a hacer una serie, que me paguen bien y yo puedo tener más estabilidad económica, claro que sí, pero que eso no vaya en detrimento de la oportunidad de hacer algo que a mí me guste, ¿no? Entonces yo creo que en ese debate estamos todos
y que lo comercial es necesario. Claro que sí, el entretenimiento es necesario, pero también es necesario la diversidad y hacer cosas que complementen esa visión comercial. Entonces yo creo que la gente es la clave. Yo creo que la gente es la clave y que ustedes sí tienen un espacio legal que tienen que defender, que es un espacio que, aunque sea perfeccionable como todo, es un espacio donde se están defendiendo los derechos, y esos espacios de discusión y debate hay que defenderlos, apoyarlos y, por supuesto, participar en ellos, ¿no? Para poder transformarlos y hacer que sigan evolucionando. Bueno, y ya para cerrar la pregunta que le hacemos a todo el mundo, a la Patricia de hoy, ¿qué le hace especial ilusión o con qué sueñas actualmente? ¿Yo con qué sueño? Conseguir trabajando en lo que quiero. Yo creo que ese es mi sueño. Si yo puedo mantenerme escribiendo y dirigiendo, no me importa qué, sinceramente. O sea, con tal de que esté de acuerdo con mi ética como ser humano. Si yo puedo seguir escribiendo y dirigiendo, yo soy la mujer más feliz del mundo. Que me ponen a hacer terror, hago terror, pues estoy loca por hacer terror. Que puedo hacer una película más íntima y personal, la hago, porque tengo muchas historias que contar desde ese lado. Que me toca hacer otro encargo, lo hago, siempre y cuando esté dentro de mi ética y pueda explorar y aprender, yo lo hago. O sea, creo que desde allí no me siento incómoda. No, Patricia, tienes que dirigir, no sé, me dicen, tienes que dirigir una película de acción. Yo diría, bueno, me pongo a estudiar, vale, yo la dirijo. Yo la dirijo. Vamos Me pongo a pa'lante estudiar, con yo todo. para adelante. Lo hago porque creo que eso, yo me he dado cuenta que eso es lo que a mí me mantiene viva. O sea, yo digo, yo porque no me he desaparecido con tantas cosas que me han pasado, como no me he deprimido, o sea, como no he terminado como enterrada. Creo que es por... Siempre miro para atrás y digo, ¿qué estaba haciendo yo en este momento? Y que mi mamá estaba enferma, casi, ¿qué estaba haciendo? Estaba escribiendo. ¿Qué estaba haciendo yo en esto? Estaba trabajando. ¿Qué estaba haciendo? No, estabas haciendo tal cosa. Estabas en este proyecto. ¿Qué estaba haciendo aquel día? Estaba haciendo... Entonces me doy cuenta que la parte humana del trabajo a mí me nutre y me hace salir de los fosos más horribles de mi vida. Me ha hecho salir. Entonces digo, si yo me mantengo trabajando desde un lado positivo, que a mí me nutra, y no me importa explorar o arriesgarme o lanzarme a hacer cosas que nunca he hecho. Al contrario, estoy totalmente dispuesta, abierta, quiero. Si me mantengo ahí, yo creo que yo sigo para adelante y puedo sobrellevar lo que tenga la vida por delante, ¿no? Yo creo que ese es mi sueño, poder seguir trabajando y desde la parte más, diría yo, ni siquiera desde, no, trabajando en las películas que me gustan, no, trabajando en películas. Quiero seguir trabajando en películas, si no puedo dirigir, escribir, si no puedo ser asistente de dirección, pero si yo me mantengo trabajando en esto que me da vida, pues yo, no hay nada que me haga más ilusión que eso, sinceramente. Muchas gracias. No, gracias a ti. No, gracias, ha sido un placer compartir este ratito contigo, la verdad. No, también para mí. Y bueno, esperamos que cumplas este sueño de seguir trabajando, de seguir ahí siendo camaleónica. Y gracias por tu generosidad y por estar con nosotros y por tu mirada. Y bueno, con vosotros, pues gracias por acompañarnos una vez más y nos vemos en la próxima.